Al principio conoce a un hombre más viejo, un hombre con bellos ojos de gato, una sonrisa contagiosa, una loción que huele a tabaco. Se hacen amigos. El hombre le enseña a hablar como alguien de bien porque es importante hablar como alguien de bien. Le enseña a decir gratitud en vez de gracias. Lo hace viajar en los libros, escalan el monte Sinaí. Una noche, el hombre le pide al muchacho demostrarle su gratitud. El muchacho tiene 12 años, el otro tiene 40, lo sabe. Se acuesta sobre el pequeño. Es la primera vez que el pequeño es tan pequeño. El hombre le murmura que Dios está de acuerdo. Una noche y otra noche y así 5 años. Los rezos del muchacho se quedan sin consuelo. Él es Eugenio Rubio y nos viene a presentar La Divina Ilusión. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido. Muy bien, Marco, gracias. Oye, pues fuerte el texto, ¿eh? Un texto fuerte, ¿no? Un texto fuerte, reflexivo. Un personaje fuerte también y una obra fuerte, pero también muy padre. ¿Qué es La Divina Ilusión? A ver, cuéntanos. Pues La Divina Ilusión es este texto que escribió Michel Marc. Anteriormente había escrito Tom en la Granja. Y nada, pues es una obra de teatro de la historia de Sarah Bernhardt que visita Quebec en medio de toda una cantidad de acontecimientos, y entre los más importantes es la historia de 2 seminaristas que se hacen amigos, uno de una familia muy rica y el otro de la familia pobre, que es el personaje que interpreto, es Talbot. Y pues nada, Talbot sufre un abuso sexual por parte de un obispo muy importante desde los 12 años, y a los 19 años decide romper con el silencio, romper con el abuso y golpearlo, acabar con él hasta dejarlo completamente inválido. Claro, pasaron 5 años después de los 12 años y pues claro que a la iglesia la puso como loca y le dijeron a este joven: no digas nada, no te vamos a hacer nada, pero queremos que guardes silencio y que la versión de todo este acontecimiento sea que tú robaste unos cubiertos de plata y que el obispo te descubrió robando esto y entonces se pegaron, y eso es lo que vas a decir. Él accede porque le dicen: si tú dices esto, le vamos a dar dinero a tu familia, educación a tu familia, porque vienes de una familia muy pobre. Entonces, él, con el deber ser y la responsabilidad de salvar a su familia, pues logra romper con todo este secreto y dice: ok, bueno, lo voy a hacer. Pero claro que eso no va a durar mucho y esa olla de presión va a explotar de una manera impresionante. Y con todo esto, Sarah Bernhardt entra a la ciudad de Quebec y el obispo se entera que va a llegar a actuar, entonces le prohíbe la actuación en este teatro. Los boletos no se venden, pero Sarah Bernhardt se entera de esta historia, de este seminarista, y no va a descansar hasta que la historia salga a la luz. Y entonces, pues va de eso la obra. Oye, ¿quiénes participan en La Divina Ilusión, Eugenio? Está Pilar Bolívar. Mira, muy buena actriz. Excelente, actriz, excelente. Y aparte, excelente compañera. No, sí lo creo. Muy buena directora también. Sí. Exacto. Miguel Conde, está Mahalat Sánchez, Carmen Ramos, está Dalí, está Olivia Lagunas, Eugenio Rubio. Mira, ¿qué tal? Y creo que ya. Bueno, faltan otros 3, pero no me estoy acordando sus nombres. Eugenio, pues te agradecemos en el alma. ¿Qué días se están presentando con La Divina Ilusión? Estamos los lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla en Coyoacán. La dirige Boris Schumann, que es este francés loco que siempre hace este tipo de textos que incitan a todo mundo. Exacto, pues ya lo estaremos yendo a ver. Muchísimas gracias, Eugenio, un verdadero placer. Muchas gracias, Marco.